¿Y esto cómo hay que entenderlo, José? Hay que esperar, Alberto, pero de acá no va a salir nada bueno. José Carri era un muchacho de 20 años, clásico nacionalista platense, de los que apenas un par de años antes vivaban a Tacuara, insultaban a los judíos y rezongaban porque veían comunistas enquistados en el gobierno radical. José tenía un cuarto kilo de gomina en la cabeza y mocasines tibus en los pies. Alberto Elizalde tenía 16. Hacía frío ese mediodía en La Plata, pero un rato antes, cuando salió del colegio, se le ocurrió caminar para el lado de la universidad a ver qué se decía. 4 o 5 carros de asalto custodiaban el edificio cerrado. Alrededor, piquetes de la Guardia de Infantería se ocupaban de dispersar reformistas o comunistas que se juntaban sin saber qué hacer. Hubo algunas corridas, bombas de gases lacrimógenos. Alberto las miró de lejos. Alberto no entendía por qué un tipo como José Carri, que las iba de decidido, a quien respetaba, le había dicho que la cosa no iba a terminar bien, pero había que esperar. Aunque no tenía una postura política definida, si no iba a salir nada bueno, no entendía que había que esperar. Decidió volver a su casa, quería hablar con Delia, su madre, que aunque no era radical solía defender a Ilía. Un rato antes, todavía en el colegio, una compañera de clase le había dicho que seguro que Onganía iba a pisar los derechos de la gente. Si eso es cierto, no se puede tener una actitud pasiva, no podemos sentarnos a esperar, sería una agachada. Alberto Clodomiro Elizalde Leal había nacido en La Plata en 1950, en situación confusa. Su padre había llegado a La Plata desde Tucumán, retoño de una familia provinciana de cierto linaje, profesor universitario, irigoyenista, socio del Jockey Club y de Gimnasia y Esgrima. Deportista en una época en que el deporte era cosa de señores más o menos elegantes. El doctor Elizalde enviudó de su primera mujer a los 3 meses de casado. Poco después conoció a Delia Avilés, una enfermera mucho más joven y menos distinguida que él. La familia Elizalde se opuso a esa relación que los rebajaba en el mundo social. Cuando nació Alberto, el primero de sus hijos, todavía no se habían casado. El matrimonio llegó en 1954. Los Elizalde vivían moderadamente bien en una casa del centro de La Plata y habían tenido otros 2 hijos cuando, en 1955, el profesor se enfermó. Tenía problemas cardíacos y los médicos le recomendaron reposo. El profesor no les hizo caso. Pocos meses después, una tarde de otoño, su madre, llorosa, lo llevó a la habitación conyugal. «Venía a darle un beso a tu padre que no va a estar más». En la cama el profesor parecía el de siempre y Alberto le dio el beso sin entender mucho. Esa noche la casa se llenó de parientes y amigos que tomaban café, contaban chistes y hablaban de las virtudes del finado. La enfermera Delia tuvo que volver a trabajar para sacar adelante a sus 3 hijos. Con mucho sacrificio consiguió mandar a Alberto a un colegio de curas salesianos. Él habría querido ir al San Luis, más bacán, más caro, pero no se podía. Alberto era un muchacho alto, flaco, buen deportista, de ojos rasgados y pelo negro. «Mamá, la verdad es que me estoy cansando de los curas», le dijo un día, poco después de cumplir 14 años. La religión no le interesaba, la disciplina era demasiado estricta y las clases lo aburrían mortalmente. Solo le gustaba un profesor de historia antigua y medieval, un cura joven y distinto. El marxismo dice que la lucha de clases es previa al capitalismo. Según ellos, se remonta a la esclavitud. Por eso denominan a los obreros como esclavos modernos. Aunque yo no lo comparto, es un punto de vista interesante. Les enseñaba el cura en vez de atiborrarlos con fechas y nombres. «Si no te sirve, entonces ¿para qué seguir, querido?», le dijo su madre. En el Colegio Nacional, Alberto siguió estudiando sin necesidad de gastos y descubrió que, además, era tanto mejor tener compañeras en el aula. «¡Qué boludos! ¿Cómo pudimos ir a un colegio todo de machos?», se preguntaban Alberto y un amigo con quien se había pasado la escuela pública cuando veían las piernas con polleras tableadas de sus compañeritas de 15. Las polleras tableadas, escocesas, dentro de lo posible, eran una de las obligaciones de las chicas bien. Si no, las caqueras también podían ponerse polleras negras con medias color carne y su suéter de angora. Los muchachos se repeinaban con gomina y usaban pantalón de franela gris, blazer azul y zapatos de guido.
Ellos marcaban el ritmo y los demás eran los mersas. Las divisiones eran complejas y tajantes. Los mersas eran triperos de gimnasia y los caqueros pinchas de estudiantes. En automovilismo los mersas eran de Chevrolet, hinchas de Pairetti y los Emiliosi. Los caqueros eran de Ford y se hinchaban por Cavalén, Álzaga o Charlie Menditegui. No había que mezclarse. Los mersas usaban Far West y los caqueros Lee, importado. Los mersas escuchaban al Club del Clan, los caqueros a los Beatles. En esos días Alberto jugaba al rugby, el deporte caquero, y se estaba haciendo amigo de un par de muchachos de Tacuara, el movimiento nacionalista. En La Plata los Tacuara tenían el apoyo de Monseñor Plaza y algunos militares del Regimiento 7 de Infantería. Alberto había empezado a leer a José María Rosa y a José Luis Busaniche, historiadores nacionalistas y revisionistas. Le parecía que la política era también la manera de zafar de la pequeñez del pueblo chico, la forma de buscar un destino más trascendente. Los tacuaras solían pelearse con los comunistas. En uno de esos encuentros, un amigo de Alberto, que estaba tirando piedras, se ligó un balazo. La situación le pareció un poco absurda y empezó a alejarse de esa gente, pero la política siguió interesándole, aunque lo alejara de alguno de sus amigos. «Así que ahora te dedicas a la política», le dijo un día que se lo cruzó en la calle Jorge Moura, su compañero del La Plata Rugby, con desprecio infinito. Era lo más mersa que podría haber hecho. Alberto, además, leía mucha ciencia ficción y biografías de grandes hombres: Colón, Hernán Cortés, San Martín y sobre todo la historia de Belgrano de Bartolomé Mitre. Le impresionaba que un abogado de Buenos Aires, sin preparación ni grandes medios, hubiese terminado dirigiendo un ejército libertador. A Alberto le gustaba ponerse en el lugar de esos hombres que en principio no tenían ninguna posibilidad, solo sus ideas, y que pasaban 1000 penurias con tal de llevarlas a cabo. En esos días Alberto empezó a pensar que había pocas cosas tan importantes como pelear por un ideal que valiera la pena. Junio de 1966. La gran novedad era la píldora. En 1956, un par de científicos americanos, Rock y Pincus, habían descubierto una sustancia que impedía la ovulación. En 1960, la Food and Drug Administration la había autorizado y la píldora anticonceptiva se difundió rápidamente por el mundo. Antes vendíamos más preservativos, ahora una gruesa de profilácticos nos dura 4 o 5 días y en cambio vendemos unas 20 cajas de píldoras por día, decía la encargada de una farmacia en Córdoba y Acevedo. Aunque no era más que un comienzo, se calculaba que las argentinas que la usaban eran menos de 100.000. Las políticas de control de la natalidad estaban fuertemente incentivadas por los organismos internacionales. Ahora que, debido al crecimiento desbordante de la población mundial, el nivel de ingresos personales declina, mientras las aspiraciones del hombre son cada vez, y con justicia, mayores, comienzan a darse otra vez todas las contradicciones para una explosión de irracionalidad colectiva y de violencia. La capacidad destructiva de las nuevas armas del hombre es tal que no podemos arriesgarnos a una nueva conflagración mundial, decía Sir Colin Deverell de las Naciones Unidas. Un informe de la FAO explicaba que la población mundial de 3.500 millones de personas se había duplicado para el año 2000. En el caso de Latinoamérica, decía, si la actual expansión demográfica no se modifica para el año 2000, 2 de cada 3 habitantes de la región padecerán hambre. Ante ese panorama, los métodos anticonceptivos aparecían como una de las pocas respuestas posibles para los que no pensaban en cambiar las formas de distribución de la riqueza. Sus intentos chocaban con la Iglesia. Los teólogos de la Comisión Papal para el Control de la Natalidad, convocada por Paulo VI, decía que si el principio de que la anticoncepción no es intrínsecamente mala en determinados actos conyugales es admitido, males peores podrían producirse, y los enumeraban. Podría sostenerse entonces que el onanismo es bueno para el equilibrio psíquico o que la homosexualidad es buena para los que padecen desequilibrios hormonales y buscan relaciones con individuos del mismo sexo, y el mismo argumento sería válido para permitir el uso de abortivos o del aborto inducido para salvar la vida de la madre.
pese a lo cual los métodos anticonceptivos seguían mejorando y difundiéndose. La píldora y el espiral eran los más usados. La procreación, decía Lincoln Dane, un demógrafo de Yale, es un acto privado pero afecta a la comunidad. No se puede seguir sosteniendo que pertenece exclusivamente al ámbito individual. En la Argentina y en 1966, la cuestión de los anticonceptivos no se relacionaba tanto con el control de un crecimiento demográfico, que siempre había sido bajo, sino con las libertades individuales. Desde que tomo la píldora mis relaciones sexuales cambiaron mucho, decía confirmado Graciela, una empleada de 23 años. Ahora sé que no tengo que preocuparme, que puedo hacerlo cuando quiero y con quien quiero. Es un gran alivio. La liberalización de las costumbres sexuales tuvo que ver con un cambio de moral, pero también en gran parte con las libertades que permitían los nuevos anticonceptivos. Como dice Malraux, el fusilado concentra en su cuerpo toda la luz. ¿Como dice quién? Malraux, André Malraux. Es un francés el que escribió La condición humana. Quizás la escucharon nombrar sobre los levantamientos comunistas en China en los años 20. Era comunista y también se fue a pelear a la guerra de España y después estuvo en la resistencia francesa contra los nazis. Ahora medio se de vuelta, está de ministro de Gaulle, pero igual. ¿Y por qué dejó de ser comunista? Esa es otra cuestión, es una historia medio larga. ¿Y qué dice sobre el fusilado? Eso, que toda la luz del cuadro, se concentra en él, como queriendo resaltar el sacrificio del hombre, del pueblo que se opuso a la invasión de Napoleón y pagó con su vida. Carlos se entusiasmaba mientras les mostraba los detalles del cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, en una reproducción que se pasaban de mano en mano. Los chicos jugaban el juego de ser grandes y serios, le hacían preguntas y los escuchaban con el mayor respeto. Hacía varias semanas que cada mañana de sábado Carlos Olmedo juntaba al hermano menor de su novia, a la hermana menor de su novia, a la prima de su novia y a 2 o 3 más y les daba clases que debían ser de historia del arte a partir de las reproducciones de los fascículos de la Pinacoteca de los Genios. Ya habían pasado Picasso, Van Gogh, Rembrandt. Cada uno era una buena excusa para hablar del momento histórico correspondiente y de las relaciones entre el arte y la política. Mercedes, la prima de la novia, le preguntó si Goya se había opuesto a la invasión napoleónica y Carlos le contestó que en un principio no, pero que después se recluyó en su casa y pintó esos cuadros sobrecogedores. Mercedes estuvo a punto de reírse por esa palabra que no terminaba de sonarle bien. Mercedes de Pino tenía casi 14 años. Había nacido en noviembre de 1952 en Buenos Aires. Su madre, Beba Fernández Vega, era una hija de andaluces del barrio de Flores que un día, cuando tenía 20 años, escuchó los piropos de un cadete naval mientras compraba pollos en el mercado de Retiro. El cadete, Ricardo, resultó un oficial de marina medio extraño, poco disciplinado, no muy marcial. Su primer destino había sido la jefatura de la base naval de Ushuaia, donde también tenía a su cargo el penal. En esos días el teniente de Pino tuvo que investigar por qué gran parte de sus conscriptos sufrían de las mismas enfermedades venéreas, hasta que alguien le contó que el médico del barco de abastecimiento homosexual los había infectado. Como parte de las medidas para solucionar el entuerto, el teniente se fue a Río Grande, parlamentó con una vieja francesa que hacía de madama y con su colaboración organizó el primer prostíbulo del fin del mundo. En 1950, la Marina necesitaba de profesionales. Le ofreció cursar la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Buenos Aires. En 1952, ya recibido, lo destinaron a Puerto Belgrano. De Pino era muy antiperonista. Lo irritaba el antisemitismo, la falta de libertades que le suponía al régimen de Perón. En 1953, el general anunció una visita a la base de Puerto Belgrano y con un grupo de camaradas de Pino planificó la colocación de una bomba en un puente que tenía que atravesar el presidente. Perón, a último momento, suspendió la visita y la bomba nunca explotó. En junio del 55, un tío de Mercedes fue uno de los pilotos de la aviación naval que bombardearon la Plaza de Mayo. En septiembre, cuando el golpe,
Su padre estaba de guardia y toda la familia se fue a refugiar a la casa de la hermana de su madre, Isabel. Durante 3 o 4 días, todos los chicos estuvieron juntos, amontonados en colchones en el suelo, felices de ese imprevisto que les daba piedra libre. Tras el triunfo del golpe, al capitán de Pino lo nombraron inspector de espectáculos públicos, con la función de calificar las películas que se proyectaban en el país. Duró poco. Cuando apareció El silencio de Bergman, de Pino no acató la orden de censurarla del todo y creó la calificación prohibida para menores de 21 años, que no existía para que se pudiera proyectar, y lo echaron. A principios de 1966, el capitán de Pino ya había abandonado la armada y montado con unos amigos el primer servicio de radiollamadas, y Mercedes de Pino acababa de dejar el colegio de monjas de Nuestra Señora de la Misericordia para irse al Normal 6. Sus padres nunca habían sido católicos practicantes, pero la mandaron ahí porque les quedaba cerca y se suponía que era un buen colegio. 2 años antes, Mercedes había tenido su momento místico. Había pasado por la Legión de María, había rezado todas las novenas y había comulgado los primeros viernes de cada mes durante 9 meses, lo cual le garantizaba que nunca se iba a morir en pecado mortal, sino a lo sumo en pecado venial. En el peor de los casos el purgatorio, pero nunca el infierno. Así que muchas veces las monjas le dejaron llevarse a su casa un altarcito de madera con una lamparita y una virgen, que era el premio de las aplicadas. Era la época en que su hermana mayor, Marcela, estaba en su etapa rebelde, y a la noche, cuando se iban a dormir, le gritaba que apagara la luz. «Cerrame la puerta de esa puta que no me deja dormir». Mercedes se enojaba. Después se le pasó y empezó a soportar cada vez menos la disciplina de las monjas. En segundo año consiguió aplazar las materias suficientes como para tener que dejarlo y pasarse al normal. Fue en 1966, el año en que Carlos empezó a enseñarles esa historia del arte. No sé si saben que los españoles fueron los inventores de la guerra de guerrillas. Ya la usaron contra los romanos de Julio César, pero después contra los franceses se armaron una. ¿No fue ahí que estuvo San Martín?, preguntó Mercedes. Mercedes era baja y morocha, ojos marrón claro, de facciones bonitas. Solía llevar unos pantalones ajustados que le moldeaban los anuncios de un buen cuerpo. No, San Martín era un oficial español del ejército regular. Peleó en batallas verdaderas, pero no en las guerrillas. Se apuró a contestar su primo Carlitos. A Carlos Goldenberg siempre lo llamaron Carlitos. En esos días estaba en tercer año del Nacional Buenos Aires y en general quería demostrar que sabía muchas cosas. Carlitos Goldenberg había nacido en septiembre del 52 y su madre Isabel era la hermana mayor de la madre de Mercedes. Su padre Mauricio era el hijo de un inmigrante judío ruso, carbonero en Núñez, que había hecho grandes sacrificios para que su hijo le saliera doctor. Lo había conseguido en esos años. Mauricio Goldenberg era uno de los psiquiatras más prestigiosos del país, fundador del servicio de psiquiatría del Policlínico de Lanús, donde se formaron muchos de los mejores profesionales de la época. El doctor Goldenberg estaba muy bien relacionado en la colectividad judía y había sido compañero de ruta de los comunistas. Carlitos era su tercer hijo. La mayor se llamaba Isabel, como su madre, el segundo se llamaba Hernán y la cuarta Liliana. Las reuniones de los sábados a la mañana solían hacerse en el escritorio de su piso de Libertador y Salguero, un gran departamento amueblado entre francés y escandinavo, que siempre había sido un lugar muy abierto, donde los chicos invitaban amigos sin problemas. Cuando Isabel se puso de novia con Carlos Olmedo, su celador en el Buenos Aires, que le llevaba como 6 años, el muchacho empezó a ser una presencia habitual en esa casa. Sin embargo, cuando tuvo que preparar la campaña de los Andes, San Martín también organizó cuerpos de guerrillas para que distrajeran y entretuvieran a los españoles, dijo Carlos, y Carlitos quedó desprestigiado. En el escritorio del doctor Goldenberg había un retrato de Freud, un cuadro de Castañino, muchos libros en estanterías de Peteribí, una alfombra espesa y sillones de cuero. Sobre una mesa, una botella de Coca-Cola y varios vasos. Carlitos intentó el contraataque. Así que San Martín también era guerrillero. Para vos, Carlos, no se salva ni uno. Carlitos solía ser muy alegre, muy jodón, de lo más afectuoso. A veces le tomaban el pelo por toquete, pero le toleraban muchas cosas.
Era un lindo chico, alto, flaco, de pelo castaño, claro y una batería de tics que hacía que lo llamaran también semáforo descompuesto. Carlos Olmedo era más serio, tenía en esos días 24 años y solía resultar bien seductor. Para los chicos era un lujo que les dedicara todo ese tiempo. Era más grande, muy culto y todos lo admiraban. Carlos Olmedo era el hijo de un exiliado paraguayo que había muerto muy joven. Su madre, enfermera en el hospital policial Churruca, crió a sus 3 hijos y Carlos tuvo que empezar a trabajar en cuanto terminó el Nacional Buenos Aires para pagarse los estudios de filosofía. Solía usar esas camisas grafa verdes como de laburante y zapatos abotinados. Era brillante, de una inteligencia muy visible. Cuando pasó a ser el novio oficial de Isabel, Mauricio Goldenberg le ofreció trabajar con él en el Policlínico de Lanús, contactando a los líderes de las villas cercanas para acercar el servicio a la comunidad. Desde los últimos años del secundario, Carlos Olmedo había militado en el Partido Comunista y no hacía mucho que había roto con ellos. En marzo de 1966 había recibido una invitación que le cambió la vida. En febrero de 1966, una pareja de psicoanalistas argentinos, Marta Rosenberg y Antonio Caparrós, pasaba su última noche en el Hotel Habana Libre. Caparrós había nacido en España antes de la guerra y llegó a la Argentina a los 18, cuando su padre, un médico republicano, consiguió huir después de algunos años de prisión franquista. Hacia 1964, Caparrós había escrito un trabajo sobre los incentivos morales y materiales en la producción y se lo había mandado a su ex compañero de la Facultad de Medicina, entonces residente en Cuba, Ernesto Guevara de la Serna. El tema era uno de los problemas centrales en el debate de la economía cubana en proceso de socialización: cómo lograr niveles aceptables de producción sin recurrir a las típicas zanahorias monetarias del capitalismo. Guevara le escribió invitándolo a viajar a la isla para hacer un trabajo de campo sobre esa cuestión en las industrias locales. Cuando el viaje pudo concretarse más de un año después, Guevara ya no estaba en Cuba y el equipo de psiquiatras argentinos se pasó una semana esperando que alguien se hiciera cargo de ellos. Nadie tenía ni idea y al final los mandaron a hacer un trabajo totalmente diferente en un centro de formación de maestros en la Sierra Maestra. Después de un mes volvieron a La Habana. Allí Caparrós se cruzó con Fidel Castro a la entrada de un partido de béisbol. El cubano lo saludó con afecto y le dijo que había leído su libro y que le gustaría tener la posibilidad de hablar un poco más. Parecía una fórmula de cortesía, pero esa noche en el Hotel Habana Libre, hacia la medianoche, Castro se presentó sin avisar. La conversación duró hasta la madrugada. Caparrós, que se había separado años antes del Partido Comunista Argentino, junto con Juan Carlos Portantiero y Juan Hellman, en una fracción que reprochaba a los ortodoxos su condena de la lucha armada, insistía sobre las posibilidades de una guerrilla en la Argentina. Al principio Castro estaba dicharachero y chistoso, después empezó a ponerse serio, casi dramático. Les explicó por qué, si la revolución no se extendía por América Latina en 1 o 2 años, la situación cubana se haría insostenible. La habitación olía a humedad y la charla se hacía muy intensa. Al final de la noche, Caparrós recibió el mandato de organizar un grupo que apoyaría desde Buenos Aires la guerrilla que Guevara estaba empezando a preparar en Bolivia. Para eso los cubanos le dieron algunos papeles, algún dinero y la promesa de unos cursos de instrucción militar más adelante. En marzo de 1966, de vuelta en Buenos Aires, Caparrós se contactó con alguna gente, entre ellos un abogado joven que había sido activo militante comunista en la facultad, Roberto Quieto, que coordinaba un pequeño grupo, y otro grupito de estudiantes de filosofía que respondían a Carlos Olmedo. Entre todos no llegaban a sumar una docena. En junio de 1966, cuando Onganía derrocó a Arturo Illia, las charlas de los sábados a la mañana sobre la pinacoteca de los genios era la actividad más ingenua de Carlos Olmedo. Ese sábado tocaba Goya, aunque el martes hubiera habido golpe. Por una especie de acuerdo tácito, los chicos no habían dejado de hablar de su pintor, como si no quisieran permitir que nada condicionara la seriedad de sus ocupaciones. Y Carlos no había querido forzar la discusión. El que saltó por fin fue Carlitos. ¿Pero les parece que sigamos hablando de esto cuando en el país está pasando lo que está pasando?, dijo, y estalló el griterío. Por un minuto todos dijeron algo al mismo tiempo. Carlitos temió que su madre se asomara a ver qué pasaba. De a poco la discusión se fue encauzando.
Al cabo de un rato, Carlos se pasó la mano por el pelo y los miró un momento, como quien disfruta del silencio en que lo esperan. Después les dijo que quién podía saber. Quién sabe si al final este golpe no va a servir para clarificar las cosas en el país y el tiro no les va a salir por la culata. Julio de 1966. Cerca de la medianoche del miércoles 27, apareció por televisión el capitán de navío retirado Enrique Green Urien, cuñado del presidente y secretario de Abastecimiento y Policía Municipal, y dijo que se reprimirá en forma ágil y concreta a las revistas pornográficas. No hay que olvidar que todo esto es la base de la penetración comunista. La tarea estaba a cargo de la Comisión Honoraria Asesora para la Calificación Moral de Impresos y Expresiones Plásticas, presidida por el secretario de la Liga de la Defensa Moral y las Buenas Costumbres y presidente de los Caballeros de Cristo, Francisco Mario Fasano, e integrada por 2 periodistas de La Nación, un arquitecto, el secretario de la Organización Americana de Salvaguardia Moral y un cura del Consejo Nacional de Protección al Menor. Las intervenciones se basaban en las denuncias de la Brigada de Inspección General de la Municipalidad a cargo del comisario Luis Margaride. En esa primera semana el equipo consiguió secuestrar 27 publicaciones, entre ellas Bicho Feo, Churrolandia, Adán y una edición de Playboy con fotos de Úrsula Andrés, tomadas por su esposo John Derek. El capitán no llegó a explicar qué interés comunista estaba detrás de Playboy. Poco después, el gobierno prohibió Tía Vicenta, un semanario de humor político dirigido por Landru, que había dibujado al presidente con bigotes de morsa. El 30 de julio, Caperucita Roja era verde, un mediometraje del dibujante Juan Fresán, ligeramente osado, estaba anunciado en el Instituto de Cinematografía. Esa misma tarde, antes de la función, la intervención del instituto consideró que no debía proyectarse un film de dudosa moralidad en una repartición del Estado, pero la censura no solo alcanzaba las producciones estéticas. La semana anterior, las mismas autoridades disuadieron a los estudiantes de cine de jugar un partido de fútbol que habían organizado por considerarlo poco serio e inadecuado para la formalidad que debe reinar en los estudios. El caso del Instituto de Cine era solo un ejemplo de lo que estaba pasando en todos los ámbitos. Un gobierno que al principio no había despertado especiales resistencias empezaba a provocarlas gracias a su irreductible cruzada moral. Es posible que este entusiasmo le viniera de su fervor cristiano. Se hablaba mucho entonces del cursilismo como una logia secreta que manejaba los hilos del gobierno de Onganía. De hecho, muchos de sus integrantes habían pasado por los cursilillos de cristiandad. Rogelio García Lupo, en un artículo publicado en la revista Marcha de Montevideo, decía que estamos en presencia de una organización secreta, aunque no tanto como para cerrarle el camino a nuevos prosélitos, católica, pero sobre todo dispuesta a servirse de la religión como instrumento de dominación política y militar, aunque con ramificaciones entre los civiles, particularmente los relacionados con el poder económico y cultural. Los cursillos están basados en el antiguo modelo de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Se prolongan durante 3 días y medio con asistencia de un sacerdote, supervisor del tratamiento religioso que los profesores laicos presentan en los temas de su especialidad. Los asistentes eran muy elegidos. En cursillos no importa su número, sino la capacidad influyente transformadora del candidato, decía un boletín de los cursillos de cristiandad, y explicaba la transformación. El cursillo apunta a la construcción cristiana del mundo, a la cristianización real del ambiente, al renacimiento de la comunidad cristiana. La transformación individual que se logra en el cursillo constituye solamente una meta de paso para transformar y situar después las piezas individuales a fin de que, con una acertada administración de sus talentos, rindan toda su eficacia en la transformación del mundo. García Lupo cuenta que los generales Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse eran asistentes habituales a los cursillos, junto con muchos otros compañeros de armas, y que se encontraron en mayo de 1966 en un cursillo organizado en una quinta eclesiástica de Pilar, La Montonera,
y que en ese encuentro terminó de sellarse el plan del golpe de junio.